En este video hablaré sobre la visión por computadora. Bien, la visión por computadora consiste en la extracción de información de las imágenes. Se entiende por información casi cualquier cosa que se encuentre dentro de una o varias imágenes. Muchas veces la visión por computadora trata de imitar la visión humana, pero en ocasiones identificar la geometría o un enfoque más estadístico puede ser fundamental para resolver algún problema. La visión por computadora contiene una mezcla de programación, modelado y matemáticas. La visión por computadora comenzó en universidades pioneras en inteligencia artificial a finales de la década de los 60. A lo largo de los 60 hasta la época actual ha habido muchos estudios que han originado muchos algoritmos de la visión. Algunos de estos son la extracción de bordes en imágenes, el etiquetado de líneas, el modelado no poliédrico y poliédrico, la representación de objetos como interconexión de escrituras más pequeñas, el flujo óptico, la estimulación de movimiento, la estimación de movimiento, la investigación en reconstrucciones proyectivas 3D. Durante la época de los 1990 se emplearon técnicas de aprendizaje estadístico en la práctica para reconocer rostros en imágenes. También se utilizaron variaciones de corte de gráficos para resolver la segmentación de imágenes. Los componentes de un sistema de visión por computadora principalmente es la cámara, un módulo de digitalización que convierte la señal analógica tomada por la cámara en una señal digital, procesador de imagen que procesa e interpreta las imágenes de la cámara, la memoria que es en donde se almacenarán los datos generados por el módulo de digitalización, el módulo de visualización que convierte la señal digital para poder ser visualizada en un monitor o alguna pantalla. Actualmente la mayoría, por no decir todos los sistemas de visión por computadora están conectados a algún tipo de comunicación. Las cámaras se pueden dividir por sus características. Entre las características encontramos cámaras analógicas que son principalmente de video y digitales que son ficheros de imágenes o video. Estas cámaras tienen límites de velocidad de lectura y almacenamiento. Restringen la combinación de resolución y velocidad, es decir, que entre menor velocidad tarde en capturar la información de una imagen, menor va a ser la resolución. Entre más tiempo tarde, mayor va a ser la resolución. Actualmente los lentes tienen mucha más sensibilidad. Hay lentes telecéntricos que reducen las distorsiones. Hay reducción de vibraciones que permite exposiciones rápidas con poca luz. Hay lentes líquidas que ya permite hacer lentes mucho más pequeños. Las cámaras se clasifican en función de su sensor y la disposición física. Con esto encontramos cámaras lineales que construyen la imagen realizando un barrido del objeto junto con un desplazamiento longitudinal. Las cámaras matriciales, que el sensor cubre un área que lo conforma por una matriz de píxeles. Los sensores de estas cámaras son de tecnología CCD, formados por miles de diodos fotosensibles posicionados de forma muy precisa en la matriz. Estas dos cámaras mencionadas son principalmente a blanco y negro, pero también tenemos cámaras a color, y el proceso de obtención de imagen es mucho más complejo, pero ayuda a tener una mayor información. Cámaras de color 1 CCD, que incorporan un sensor con un filtro en forma de mosaico con los colores primarios RGB. Cámaras a color 3 CCD, incorpora un prisma y 3 sensores. La luz que viene del objeto pasa a través de la óptica y se divide en 3 colores: azul, verde y rojo, y un sensor que captura la luz de cada color que entra. Internamente la cámara combina los colores y genera una señal RGB parecida a la que ya ve el ojo humano. Esta cámara necesita una mejor iluminación para compensar la separación de colores que se realiza en el prisma. Hay otros tipos de cámaras, por ejemplo las ópticas. Con estas cámaras se obtiene una mayor calidad, pero es importante tener en cuenta 3 parámetros: tamaño del sensor, distancia al objeto y tamaño del objeto. También se deben tener en cuenta los componentes o elementos que serán necesarios para tener una buena fotografía: tipo de iluminación, anillo de enfoque, diafragma, velocidad de obturación, longitud focal, profundidad de campo, precisión de la medida, el sensor de la marca y la distancia y espacio disponible. Uno de los factores más importantes es la iluminación. Para esto hay varios medios de iluminación
que su uso dependerá de lo requerido para el proyecto que se esté ejecutando. Algunos medios para poder iluminar son mediante fibra óptica, mediante sistemas fluorescentes, mediante diodos LED y mediante láser. ¿Cómo funcionan estos? Mediante fibra óptica, por el momento la iluminación por fibra óptica es la que se puede proporcionar con luz más intensa de todos los tipos de iluminación que se utilizan en la visión artificial. El objetivo consiste en conducir la luz procedente de una lámpara halógena de xenón o LED a través de un haz de fibras ópticas que termina en un adaptador específico para cada tipo de aplicación. Estos adaptadores pueden tener forma circular, lineal, puntual o de panel y pueden ser de distintas dimensiones. ¿Cómo funciona la iluminación fluorescente? Es una lámpara de vapor de mercurio a baja presión utilizada para la iluminación industrial principalmente. Su gran ventaja frente a otro tipo de lámparas como las incandescentes es su eficiencia energética. Está formada por un tubo de vidrio revestido interiormente con una sustancia que contiene fósforo y otros elementos que emiten luz al recibir una radiación ultravioleta de onda corta. Los tubos fluorescentes se usan en muchas ocasiones en aplicaciones de visión artificial, aunque debido a su limitada variedad de formas, también es restringida su utilización. La iluminación por diodos LED. Actualmente, en la mayoría de las aplicaciones de visión artificial se utilizan los LED, debido a su reducido tamaño, eficiencia energética y bajo precio. La iluminación LED es la que siendo la más utilizada en todo tipo de aplicaciones. Los LED proporcionan una intensidad de iluminación relativa a un coste muy interesante y además tienen una larga vida, aproximadamente 100.000 horas. Una de sus principales ventajas es que pueden ser diseñados sistemas de iluminación de todo tipo, tales como anillos, blacklights, iluminaciones puntuales y lineales. Los primeros sistemas basados en LED emiten únicamente luz de color rojo, pero actualmente se están extendiendo el uso para otros colores como infrarrojo, verde, azul, ultravioleta y blanco. Sin embargo, los LED rojos siguen siendo los más utilizados en sistemas de visión, probablemente porque son los más fáciles de encontrar y los de más bajo costo. Y también porque las mayorías de las cámaras son especialmente sensibles al espectro rojo. La iluminación mediante láser. La iluminación mediante láser se utiliza normalmente para resaltar o determinar la tercera dimensión de un objeto. El método utilizado se basa en colocar una fuente de luz láser en un ángulo conocido con respecto al objeto a iluminar y con respecto a la cámara, de forma que viendo la distorsión de la luz puede interpretarse la profundidad de los objetos a medir. Cosas a tener en cuenta al realizar visión por computadora. Se tiene que tener en cuenta que al pasar de una imagen 3D a tener una imagen 2D se pierde mucha información o detalles, así como también se puede tener mucho ruido, y si se requiere de tener mucho más información y más precisa, se van a tener muchos datos, y al tener más datos se necesita una mayor capacidad para procesarlos, así como también se va a tener una vista local, es decir, no se va a englobar todo lo que se está viviendo en ese momento o todo lo que se está viendo en ese momento. Algunas aplicaciones en las que actualmente se tiene visión por computadora. En muchas de las industrias se utiliza para tener el control de calidad, embalaje, etiquetado, control de roscados, manipulado y posicionamiento de piezas, recorrido de objetos, control dimensional, sistemas de metrología. También se están utilizando sistemas de visión por computadora para seleccionar cultivos dependiendo su madurez para saber cuál es el momento óptimo para su cosecha. Asimismo, se aplica para identificar la etapa de algún cultivo y así poder decidir el manejo que necesita en cada momento o etapa. También se aplica en otras áreas como vigilancia, reconocimiento de huellas dactilares, biométrica, entre otros. Bien, en conclusión, la visión por computadora representa una inversión que significativamente mejorará los procesos en que es necesario tener una mayor precisión, ya sea al revisar la calidad de algún producto, como también la recolección de datos para poder ordenar un proceso, teniendo retroalimentación e ir disminuyendo el margen de error hasta tener una calidad óptima. La visión por computadora es muy versátil y se puede utilizar en múltiples áreas, tanto de la industria, medicina e incluso en ámbitos sociales.